Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Vamos a platicar un poquito, me voy a enfocar un poquito más como si fuera un paciente dirigido un video dirigido a pacientes. Este es un video para explicar cómo manejamos un caso sencillo de un solo implante para que más o menos entiendan. Más adelante subo uno de un poquito más de implantes y un poquito más de complejidad hacia el caso. Lo primero que hacemos es tomar un escaneo del paciente, lo cual es pues, la digitalización de su boca para poder tener los tamaños reales. Escogemos un implante, se diseña la rehabilitación para poder saber dentro de la rehabilitación dónde queremos que sea la parte de fresado y dónde va a entrar el tornillo que va a sujetar el conector a nuestra corona y al implante. ¿Okay? Ocupamos también la tomografía, que nos va a dar la información de la estructura ósea del paciente, que es lo que estamos viendo en la parte de atrás. ¿Okay? Una vez que tenemos esto, empezamos a corroborar. Esta es la primera pantalla. Este implante estos implantes ya los traía la paciente. Es el primer implante que se va a colocar con nosotros. Y obviamente nosotros empezamos a ver nuestros estudios. En esta primera toma lo colocamos obviamente librando de poderse el seno maxilar y librando cualquier otra estructura, tanto la parte del implante adyacente como la raíz. Aquí tenemos muy buen espacio. Vamos a ver la parte del corte. Este corte aquí me está marcando dónde está el corte. Si yo voy viendo, aquí puedo revisar los implantes. Este implante se puede ver aquí en esta zona donde estoy señalando con el mouse, que tenemos pues sí, un poquito de pérdida, pero está funcionando. La paciente refiere que ya tiene más de 10 años con esos implantes. Incluso si les muestro este de acá, pues también hay un dañito ahí, pero como les comento, este está ferulizado. Afortunadamente este se ve muy bien, entonces no hay daño. Pero vamos a regresarnos el de nosotros. El de nosotros lo estamos planeando en esta zona. Vamos a poner esto aquí arriba. Y este es el corte de la primera zona. Lo queremos poner en esta posición para que tenga esa posición que habíamos decidido tener de entrada para poder tener buen espacio. Entonces nos vamos a pegar un poquito hacia la tabla externa, pero teniendo buen soporte como quiera de estructura ósea. Y revisamos también la otra toma, que es esta. Vamos a acercarnos hacia la parte de esta parte de aquí, y esta otra toma nos está diciendo que también no estamos tocando el área del seno nasal en ninguna de nuestras tomas. Podemos revisar con tomas dando vueltitas entre 660 grados para checar nuestras estructuras óseas. Todo se ve en orden, en ningún momento tocamos ninguna. Vamos a revisar la otra toma, también todo se ve en orden. Aquí mismo podemos revisar la parte de la densidad ósea de nuestro paciente. Vamos a quitar estos tomas que tenemos para poder platicarles un poquito más sobre esta parte de aquí. Vamos a quitar esto, y en esta toma nos puede decir qué densidad ósea tenemos. Aquí nosotros vamos a hacer protocolos quirúrgicos hasta qué fresa vamos a llegar por el tipo de densidad, que no es lo ideal, es que esté obviamente en esta zona. Sin embargo, bueno, sigue siendo una densidad aceptable, tanto entre 2 y 3 y zona de densidad 2. Nos dice qué zonas tienen alrededor del implante en cada una. Pues todo esto nos ayuda a nosotros para tomar los mejores protocolos en cuanto a nuestra colocación del implante. Una vez que ya decidimos hacer todo esto y que ya revisamos y nosotros decidimos dónde queremos el implante, esto ya se queda sobre la parte de la posición del hueso. Como vimos en nuestras tomas, ya sabemos que el implante está perfectamente bien colocado dentro de nuestro huesito, no tiene ninguna estructura que podamos dañar en su colocación, tiene buen nivel de hueso alrededor. Y vamos a irnos hacia la parte del modelo de escaneo. Una vez que tenemos esto, sobre este modelo pues es la boca del paciente. Entonces nosotros vamos a tener esta parte ya definida. Damos luz verde, platicamos tanto en nuestra clínica. Obviamente yo no soy ni coloco el implante, a veces sí lo rehabilito porque la parte de rehabilitación pues es escanear,
pero por lo regular lo hace el doctor Abel, la parte del implante, y el doctor Iván está haciendo nuestras rehabilitaciones sobre circonia para implantes. Después de eso, nosotros nos vamos a esta parte de aquí, que es la generación de esta guía. ¿Para qué sirve esta guía? Nosotros vamos a imprimir este modelito. Si yo quiero imprimir el modelo del paciente, la parte que escaneamos, pues esto es lo que sale. Pero asimismo nosotros escaneamos esta parte de aquí, que es esto, y con esto nosotros la mandamos a imprimir. Aquí está, mandamos a imprimir. ¿Y qué quiere decir? Que una vez que pasamos nuestra guía a esterilizar, esto lo vamos a colocar en la boca del paciente y vamos a tener la perfecta posición de donde queremos que vaya nuestro implante. Esto se coloca en boca de paciente, entramos, colocamos, revisamos con una radiografía postoperatoria que todo esté en orden, no tiene por qué no estarlo. Hacemos las pruebas correspondientes y listo, el implante está ahí. Realmente el implante ya con una guía se puede colocar ya con anestesia y colocación, un implante como este en 15-20 minutos. Las molestias son mucho menores a la extracción, o sea, es mucho menos el trabajo que se hace. Entonces la verdad es que ya con este tipo de tecnología y este tipo de ayudas, pues los implantes son mucho mejor colocados. Después platico con ustedes. Aquí en este huesito, no me quiero alargar mucho, pero bueno, aquí tenemos este implante que probablemente está a punto de fallar. Les comento, pues no sé, tiene más de 15 años y está funcionando, pero ya no tiene huesito. Después les podemos decir qué es lo que estamos planeando hacer con eso. Por lo pronto en este video es todo. Ojalá y les guste. Perdón por estarme acomodando el cubrebocas a cada ratito. Cualquier duda, escríbanos, llámenos, pónganse en contacto y les podemos explicar, cotizar o informar sobre sus casos. Bien importante entender que se necesita la tomografía, se necesita el escaneo para poder planear los implantes de la mejor manera. Que estén muy bien, cualquier cosita estamos a sus